Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estés muy bien. Nosotros estamos aquí en nuestro último programa en el plató porque la semana que viene ya salimos a que nos dé el airito, el solecito, que dicen que es muy bueno para poder gestionar bien la vitamina D. Eso lo haremos la semana que viene, pero hoy tenemos un montón de cosas de las que hablar y vamos a hablar de una planta eléctrica que se quiere poner en el municipio de Los Realejos, en los barrios de La Zamora y Tigaiga. Tendremos con nosotros al presidente de la recién estrenada plataforma. Hace 2 días que los vecinos se unieron para tener información, para intentar buscar algún apoyo. De todo eso hablamos dentro de un momentito. Hablamos hoy de palabras canarias, hablamos hoy de recursos alojativos para personas con vulnerabilidad y un montón de cosas más, porque vamos a saludar ahora a una persona que no pudo estar ayer en la tertulia porque es un cargo político y ya sabemos que cuando una persona tiene un cargo político y tiene muchas áreas, muchas concejalías, pues tiene la agenda más ocupada. Y Naín Llanes, que nosotros queremos tanto, pues ayer no pudo estar con nosotros en la tertulia, con lo cual lo tenemos en el día de hoy. Naín Llanes, segundo teniente alcalde en Arona, del área de gobierno de turismo, lleva áreas de gobierno de turismo, cultura, patrimonio histórico y promoción económica, sector primario y empleo. Lo voy a decir otra vez. Turismo, cultura, patrimonio histórico, promoción económica, sector primario y empleo. Muy buenas, Naín. Muy buenas, ¿cómo estás? Genial, genial. Allá a las puertitas del verano, pero dices que verano tampoco vas a tener mucha vacación. No mucho, un par de días en agosto nada más, pero bien, se lleva bien de momento, como llevamos unos meses también, yo creo que lo propio es sentarse y seguir trabajando. Bueno, y ahora de dentro, Naín, con tantas áreas, claro, es que yo las repetí, es que siempre cada vez que te veo te digo, tienes un chorro de áreas, es que tienes un montón de cosas. Sí. Con el paso del tiempo, desde que tomaste posesión hasta ahora, antes de hablar de cosas en concreto de las que vamos a hablar, Naín, cuéntame un poquito de balance tuyo personal. Sí, te hago balance. Yo creo que de los concejales que estábamos en el pleno, que salimos electos en el pleno actual de Arona, yo creo que éramos los únicos que no habíamos pasado por labores de gobierno, de los que tienen representación ahora mismo, ¿no? Cuando nos adentramos ya en la dinámica de gobierno y de gestión de cada una de las áreas, sí es verdad que notamos verdaderamente las dificultades que se pasan también internamente y yo creo que te da otra óptica, ¿no?, de quien solamente ha pasado por la oposición. Yo creo que también estar en la oposición aporta bastante para después formar parte del gobierno. Lo que hemos hecho en las áreas que gestiono más directamente, que son turismo, cultura y patrimonio histórico, porque promoción económica, sector primario y empleo, las lleva mi compañera Melania, que es la concejal delegada, yo creo que ha sido dificultoso en cierto sentido, sobre todo en turismo, por la falta de personal principalmente, que sabemos que existe. ¿Es el mayor problema que te encontraste? Sí, yo creo que sí, Naín? porque al final la gente tiene ansias de más, ¿no? Y en un municipio tan grande como Arona, siempre lo que hagas sabe a poco, ¿no? Entonces hay que estar constantemente trabajando. Y sobre todo la falta de personal, yo creo que en el área de turismo es de lo que más adolece. Yo creo que a lo largo del tiempo no se ha dotado suficientemente y a día de hoy es cuando se ve, ¿no?, en un municipio tan grande que ha crecido tanto demográficamente y que tiene una población también flotante con los turistas. Y siendo Arona un municipio turístico por excelencia, que ese área esté infradotada pues es una pena, ¿no? Pero ¿Y la solución para eso? ir trabajando contra reloj en muchas ocasiones y contra corriente y poco a poco ir pues consiguiendo pasito a pasito, porque también hay que lucharlo burocráticamente. Sabemos que dependemos de un país burocrático, entonces pues es irlo luchando. Aparte de la falta de personal en el turismo concretamente, ya que estamos hablando de Arona y turismo, bueno, es un axioma, ¿no? Entonces, aparte de la falta de personal en turismo en concreto, ¿qué es lo que tú querías cambiar ya si estuviera en tu mano? Bueno, yo creo que hay áreas como cultura o patrimonio histórico, en patrimonio histórico tampoco hay personal, pero en cultura sí lo hay bastante. Yo creo que el trabajo que se estaba haciendo era bueno,
pero se puede siempre mejorar, ¿no? Y en este caso, uno de los objetivos, por ejemplo, en el Patronato de Cultura, en el Organismo Autónomo de Cultura, es que todos los centros cívicos y culturales del municipio, todos los barrios, por lo tanto, tengan actividad. Pues en este caso, en julio y agosto, pues vamos a tener más actividades de tipo familiar, ¿no? No solamente infantiles como tal, sino para toda la familia que pueden asistir. ¿Una agenda cultural? Sí, tenemos una agenda cultural que está saliendo mensual. Otra de las cuestiones que antes no había agenda cultural en físico, ¿no? Que se repartiera, y ahora estamos en ese proceso. Desde el mes pasado y ya estamos pues repartiendo ese díptico de agenda cultural. Sí, la gente echaba de menos también ese papel en físico, sí, y vamos a empezar a difundir. Lo que tenemos principalmente, sobre todo ahora en julio, son los conciertos de sal en el Centro Cívico de Las Galletas, que son unos conciertos pues más de playa, de veraneo, ¿no? En la que la gente pues puede pasearse por el barrio de Las Galletas y asistir. ¿Se llaman así, conciertos de sal? De sal. De sí. sal, como sal, sí, como la sal del mar. La sal del marina. mar, sí, la sal marina. Conciertos de sal. Sí. Tenemos los conciertos de sal y los de medianías. Los de medianías son más adelante, cuando pase el verano, que los tenemos focalizados en los barrios de la zona de medianías del municipio de Arona. ¿Y eso se hace en Las Galletas, entonces? Sí, ahora lo tenemos en Las Galletas, sí. Seguimos con el plan de la temporada del auditorio, que por cierto viene este sábado la Orquesta Sinfónica de Tenerife, y bueno, todas las actividades que tenemos culturales familiares, principalmente enfocadas, como digo, a ese público de toda la familia, no solo infantiles. Tenemos talleres, tenemos talleres de manualidades, también en la Casa de la Bodega, incluso en la zona más alta de Arona Casco. Y bueno, vamos a tener dinamizaciones de todo tipo, con un programa que se llama Arona Ilusiona, que a lo largo de todos los centros culturales y cívicos pues tenemos actividades puntuales. Algunas son de estilo más pues de payaso, otras de magia, otras depende, ¿no? Es variado. También tenemos mucho cuento a cuento, porque estamos trabajando desde hace tiempo con el área de biblioteca, con el laboratorio de letras vivas. ¿Y qué están haciendo? Pues estamos haciendo una labor de cuentacuentos de niños pequeñiñitos, Qué bonito. Sí, en cada una de las bibliotecas. No en los espacios de los salones de actos, sino dentro de las bibliotecas y de las salas de estudio. Se escoge a los niños más pequeños y a las familias que vienen con ellos, y se les hacen pues los cuentacuentos dentro de los espacios de las bibliotecas. Es una forma de seguir dinamizando las bibliotecas, que eran espacios pues que con el paso del tiempo y la transformación digital yo creo que van quedando relegadas, excepto a los que nos gusta oler libros, ¿no? Y yo creo que es una forma de dinamizarlo y también acercar la cultura de esa manera a los más pequeños, ¿no? Ahora tenemos a futuro, y ya lo adelanto, para la próxima temporada un proyecto muy bonito que se llama Barriguitas en Cultura, que va a ser también a través de la dinamización de las bibliotecas, que es para embarazadas. Así que vamos a ver qué tal va. Yo creo que son iniciativas bonitas que van saliendo, y en este caso, bueno, el objetivo ha sido, que me preguntabas antes por el objetivo, dinamizar lo máximo posible en todos los barrios. Yo decía cuando tomábamos posesión en la oposición, en el primer pleno, que no debería nunca haber barrios de primera y de segunda, ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Y en muchos casos en Arona pues la gente siente eso, ¿no? Que echan de menos las cosas del pueblo, del barrio. Al final hemos de tener en cuenta que si uno se focaliza y se centraliza todas las actividades en una zona, el resto de barrios se quedan desprotegidos, y la gente echa mucho de menos el hacer barrio, el hacer pueblo, y eso yo creo que hay que seguirlo fomentando. Bueno, en el ayuntamiento, ¿cómo estamos de perras? ¿Cómo pasa con el remanente? Háblame de la incorporación del remanente. Sí, los presupuestos municipales. De los presupuestos. A pesar de que la oposición, cuando nosotros entramos, que fue en febrero, no había presupuesto. Tampoco se había trabajado lo suficiente. Había algunos puntos que sí había de acuerdo de antes, que se iban trabajando, pero no del todo. Nosotros pusimos encima de la mesa algo de transformación en tiempo récord, lo que pudimos hacer antes de que se presentaran como tal y que se empezaran a trabajar en los informes de los técnicos, pero nos vimos en la situación en la que lo que hacía la oposición era bloquear constantemente. Notamos desde el principio que el objetivo era bloquear el presupuesto para que Arona no caminara, y así fue. De hecho, intencionadamente
presentaron una alegación a través de un familiar de uno de los concejales de la oposición el último día de las alegaciones, del periodo de alegaciones, por correo. Después esa alegación no se presentó al Pleno, a última hora hubo que correr haciendo otra convocatoria, pero la realidad es que hay presupuestos a pesar de todo. Han puesto muchas piedras en el camino y a pesar de todo hay presupuestos. Y yo creo que los vecinos se alegran, hayan votado a las siglas que hayan votado, que yo creo que los concejales en la oposición se han olvidado de eso. Los vecinos los han votado para que tengan representación, pero no para bloquear. Y nosotros en ningún caso creemos en el bloqueo. Sí es verdad que puede haber falta de participación, yo también lo decía cuando estaba en la oposición, pero muchas veces uno tiene que priorizar y darse cuenta de las cosas. De hecho, incluso presentaron el quitarnos las delegaciones a la Junta de Gobierno local, ¿no? El concejal de Nueva Canaria presentaba una moción, que es la única moción que ha presentado en 6 años que lleva como concejal, y era precisamente para quitarnos la competencia de la Junta de Gobierno local, para bloquear, ¿no? Eso te da pena políticamente, porque no entiendes la forma de hacer política de algunos que llevan años, ¿no? Porque todos los que están en la oposición ahora mismo, en Arona, tanto el Partido Socialista como Más por Arona como Nueva Canaria, llevan muchos años siendo concejales, todos. Nosotros esa forma no la entendemos. Desde Promoción Económica, mi compañera y yo desde Cultura llevamos una incorporación de remanentes. Esto es que para el gasto que hay normalmente en el año no te da el crédito suficientemente y tú metes pues una inyección de crédito, más dinero, para poder dedicarlo a algo concreto que tú quieres hacer justificadamente. En el caso de Cultura prácticamente todo era inversión en material. Sí es verdad que siempre se llegaba muy ajustado al final del año, con casi sin dinero para actividades. No quería que los profesionales del Patronato de Cultura se vieran ahogados a final de año, y entonces había un incremento para actividades. Pero casi todo era para material. Te pongo ejemplos: sillas ergonómicas para los bedeles de los centros culturales, instrumentos para la escuela de música, para el alumnado de la escuela de música, afinación de los pianos de la escuela de música, espejos para las niñas que hacen danza, para los grupos coreográficos del Patronato de Cultura. Eso es lo que había en cada una de las partidas que se propusieron. Dotación incluso de material del auditorio, ¿no? El Auditorio Infanta Leonor, que está en Los Cristianos, que fue inaugurado hace mucho tiempo, no se ha dotado durante el paso de los años de nada de material. Toda la inversión que estamos haciendo en el auditorio de material es de este año. Entonces hay mucha carencia. También los espacios cívicos y culturales no tienen la dotación suficiente que podrían tener, de forma que fuera un municipio puntero culturalmente también y sean referentes los espacios. Pues todas esas partidas nosotros las pusimos encima de la mesa y también nos votaron que no. Nos votaron que no, y en este caso consiguieron que no salieran adelante. La gente me dice: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con ese remanente que pensabas incorporar para tal? Y digo, bueno, a pesar de eso vamos a intentar hacer malabares para conseguir, con el dinero que tenemos de ese presupuesto que hemos conseguido aprobar, conseguir pues las dotaciones que podamos, toda la que podamos, en el tiempo que tenemos y con el crédito que tenemos, con el dinero que tenemos. Y yo creo que la gente al final, con esos hechos y llevando a cabo no solamente la parte burocrática, sino también logrando esos pequeños objetivos, pues al final ve resultados, que es el objetivo. Este es trabajo normalmente, la de dotación de material, que no se ve, porque al final se ven más las actividades que se hacen a nivel cultural, pero la dotación de material políticamente no... Y lo de afinar un piano tampoco se ve mucho. Efectivamente, políticamente no luce, pero yo creo que es trabajo que hay que hacer. Si no lo hace nadie y nadie le echa importancia a eso, no funciona bien la maquinaria. Y yo creo que es muy importante hacerlo, muy importante. Muy bien, Naim, me queda por saber, que quiero que me hables un poquito ahora de esa exposición de rosetas en la Casa de la Bodega, y ya tenemos que finalizar porque tampoco hoy tenemos tanto tiempo como en un debate, que me hubiera encantado que vinieras ayer al debate, pero no se pudo, ya ojalá, veremos ojalá. En la siguiente temporada. Pero Naim, antes de que no te me puedes escapar, claro, hazme una lecturita rápida de este... Lo llamamos circo, a esto que pasa en España, Santo Cerdán, en Sotomayor, Aldama, Sugianuesa, Ábalos, Coldo. A ver, venga, rapidito. Vale,
Te digo lo de la exposición de las rosetas primero. Vale, perfecto. Desde el día 2 de julio, que ha sido la inauguración, hasta el día 30, va a haber una exposición de rosetas en la Casa de la Bodega, en Arona Casco, en horario habitual de apertura de la Casa de la Bodega, de lunes a viernes. Tenemos esa exposición temporal que junto al Cabildo de Tenerife, junto a la empresa insular de artesanía, pues hemos localizado en el espacio de exposiciones temporales en la Casa de la Bodega sobre la roseta. Distintos tipos de calado, y la gente puede ir a verlo bonito, y disfrutarlo. La verdad, sí, sí, sí. Súper atractivo, porque esa es la parte bonita. Sí. Y ahora es una lectura. Y después, la situación actual, yo creo que, lo he dicho otras veces en la tertulia, todos saben que es un episodio más del reviente interno que está teniendo el Partido Socialista. El Partido Socialista está ya moribundo. Y me gusta decir el Partido Socialista, porque muchas veces dicen el sanchismo. No, señores, esto es una cuestión estructural. Es el Partido Socialista, no es Pedro Sánchez. Si nos damos cuenta, el círculo completo de él, familiar, se ha visto afectado por toda esta trama, pero también el del partido. Démonos cuenta que Ábalos y Santos Serdán son los secretarios de organización del partido. Es decir, es la segunda figura dentro del Partido Socialista que tiene más importancia. Está el secretario general y el secretario de organización. Y esos dos señores, hay un señor en la cárcel. Hay un señor en la cárcel. Yo creo que esto no se ha visto nunca, nunca en democracia. En España, pero en ningún país europeo. Yo creo que estamos ya casi al nivel, o completamente al nivel, de países en vías de desarrollo. De países en vías de desarrollo donde la democracia está ya muerta. Aquí en España está atentándose directamente contra la democracia. Y yo creo que el ataque a la separación de poderes, que siempre lo he dicho en la tertulia, la separación de poderes es muy importante constitucionalmente. Y yo creo que Sánchez la ha atacado, y el objetivo es destruirla, por supuestísimo, y hasta que el círculo no se le haga tan pequeño que salga imputado él directamente, o salga algún tipo de tramo de investigación hacia él mismo directamente, no va a haber ningún tipo de cambio. Muy triste. Mi porra era que en diciembre convocaba las elecciones, pero ya no lo sé. Yo creo que hasta que no le toque directamente y salte algún audio, alguna noticia que le implique directamente, no pasará nada. Que no se sabe cuándo salta, cuándo no, porque estos son ya noticias no sabemos, nuevas son cada episodios. día, y son episodios y son entregas nuevas cada día de este bochornoso culebrón, o sea, del partido además que sea, porque es bochornoso el tú más y las maneras que tienen de hablarse. Y claro, los políticos lo ven de una manera, pero los que no somos políticos ya es como decimos, estamos aquí atrapados, que no sabemos ni qué hacer, ni una opción, ni otra, y peleando, y no se sabe, genera una inestabilidad grande. Pero bueno, vamos a ver cómo va la cosa durante el veranito. Tenemos un barco accesible. Esa camiseta que te veo hoy encamisetado. Sí, por ¿eso qué es? supuesto. Tenemos aquí un barco es que accesible. acabo de venir del Puerto de los Cristianos. Ajá. Que estaba visitando a Bat for All, que es el único barco accesible que tenemos en Arona, que tenemos en Tenerife, que tenemos en Canarias, que tenemos en España, que tenemos en Europa, porque hacen excursiones no solo para turistas, sino también para gente local, accesibles, es decir, personas con sillas de ruedas que pueden acceder directamente al barco, incluso con su bastoncito pueden entrar y después bajar en la plataforma con la silla de ruedas en un entorno seguro y en el mar. Ellos tienen el atraque ahí en el Puerto de los Cristianos y hacen pues ese tipo de avistamiento de cetáceos y demás, pero accesible, sí. Qué bueno. Naim, pues muchísimas gracias por haber pasado un ratito y ya te veo seguramente después del verano. Sí, gracias a ustedes como siempre. No creo que venga más moreno, pero sí, nos veremos después del verano. Siempre encantado de que cuenten con uno para poder compartir y poder debatir. Echo en falta esa tensión del debate, pero si usted vive en Arona, muchísimas gracias. Si usted vive en Arona, usted tiene que venir más moreno. ¿Cómo no vas a venir más moreno? Mira, el otro día Dora te metió un rastrillazo. ¿En serio? No lo he visto. Dijo, con todo el dolor de mi alma, voy a rastrillar a un compañero. Yo pensé que era Santos Serdán, en aquel momento, que fue hace 2 semanas. Pero no, el compañero era el de tertulia. Porque te acuerdas lo del pleno, que
habías dicho, lo del poli, lo del cerramiento, algo de eso, ¿te acuerdas? Ah, pues sí. te metí un rastrillazo y bueno, él ya pues se lo veré, desquita. lo veré. Otro día se desquita del rastrillazo, Naim. Lo veré, lo veré. Oye, Naim, muchísimas gracias. Gracias a Un ustedes, abrazo, como que estés muy siempre, de bien, verdad. feliz verano. Muchísimas Igualmente. gracias. Bueno, saben que en estos días hay huelga de jueces y de fiscales. En realidad, el foco de las críticas se sitúa en dos cosas: en el proyecto de la ley orgánica para regular el estatuto del Ministerio Fiscal y el anteproyecto que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal. El juez decano del Partido Judicial de Arona, Nelson Díaz Frías, leyó hace algunas fechas un manifiesto a las puertas de los juzgados en el que denunciaba pues, el riesgo de injerencias de políticas en la justicia, y vamos a quedarnos con esas palabras que fueron de hace unas fechas, pero tienen toda la actualidad. Mismo en todas las sedes judiciales de España nos estamos manifestando en contra de dos anteproyectos de ley que el Gobierno de la Nación está intentando tramitar y que consideramos los aquí presentes y las asociaciones judiciales y fiscales convocantes que son un ataque frontal sin precedentes contra la independencia judicial y contra el principio de separación de poderes que ha de regir, está consagrado por nuestra Constitución, y que ha de regir pues, un Estado social y democrático de derecho. Tal como leeré a continuación el manifiesto consensuado por todas las asociaciones convocantes, básicamente nos estamos manifestando porque con este anteproyecto de ley se ataca la independencia judicial al intentar, supuestamente, siguiendo algunas indicaciones de Europa que creemos que no es así, mediocrizar el acceso a la carrera judicial a través de integrar en la misma a más de 1000 personas que son jueces y fiscales sustitutos a través de una serie de pruebas, eliminando una serie de pruebas, incluyendo otras totalmente subjetivas, y que consideramos que supone mediocrizar el acceso a la carrera judicial y además un agravio comparativo terrible e injusto en contra de las miles de personas que en toda España ahora mismo están estudiando 7 y 8 horas diarias todos los días para aprobar sus oposiciones de acceso a la carrera judicial y fiscal. Si a ello unimos que la intención en este anteproyecto de ley es crear una especie de academia gobernada y dirigida y controlada por el Poder Ejecutivo para formar a los futuros jueces y fiscales, evidentemente nos encontraremos ante un grave riesgo de adoctrinamiento y de selección por criterios ideológicos del gobierno de turno de prosperar esos planes de controlarse por parte del gobierno, del Poder Ejecutivo, una futura academia de formación de futuros jueces y fiscales. Asimismo, nos estamos manifestando contra lo que suponemos y creemos que es un grave atentado contra los derechos y libertades de los ciudadanos y el principio de separación de poderes que consagra nuestra Constitución, y es los planes de intentar atribuir, es decir, arrancar la competencia en la investigación de los asuntos criminales a los actuales jueces de instrucción para atribuírselos a los fiscales. No se trata de si han de investigar los asuntos penales en nuestra nación jueces o fiscales, sino que quien lo haga de manera independiente y sin estar sometido al control del poder político, del poder ejecutivo de turno. Actualmente los jueces de instrucción, entre los cuales yo me incluyo, somos totalmente independientes, no dependemos jerárquicamente a nivel de nuestra instrucción de ningún tribunal superior, sino lógicamente a través de la vía legal de los recursos establecidos legalmente, pero por el contrario, los miembros del Ministerio Fiscal, si no se reforma la Constitución y el Estatuto del Ministerio Fiscal, forman parte de un cuerpo jerárquico en cuya cúspide reciben órdenes e instrucciones del Fiscal General del Estado, que a su vez, como todos sabemos, depende del Gobierno de la Nación de turno. Por tanto, si prospera estos anteproyectos de ley del Gobierno de atribuir, es decir, quitar a los jueces de instrucción la investigación de los asuntos criminales en toda España para dárselo a los fiscales en un proyecto de estatuto del Ministerio Fiscal que otorga aún poderes más al Fiscal General del Estado y por tanto no supone la autonomía de los miembros del Ministerio Fiscal, pues como digo, de prosperar ello, pues supone un grave riesgo de injerencia política en la investigación de los asuntos penales en España y por tanto una quiebra del principio de separación de poderes en nuestro país, haciendo que el Poder Judicial esté cada vez más debilitado y con injerencias no deseables por parte de otros de los poderes del Estado, en concreto del Poder Ejecutivo. Por todo eso nos estamos manifestando y parando en todas las sedes judiciales de España, y a continuación procedo a leerle el comunicado que ha sido consensuado por todas las asociaciones.
Bueno, pues ahí lo teníamos y ahora vamos a cambiar de tema. Hace creo que 2 semanas o 3, no estoy muy segura, estábamos por aquí en nuestro tiempo de tertulia y Valentín Correa de Nueva Canarias precisamente fue el que sacó el tema en esta mesa aquel día en el debate. Hablaba de que se iba a crear una planta eléctrica en Los Realejos, en el norte de Tenerife. En ese momento nos enteramos de la noticia, lo comentamos aquí en la tertulia, los vecinos estaban buscando en ese momento información todavía, se estaban uniendo como para tener información de lo que iban a construir alrededor de sus casas y nosotros dijimos que por supuesto contaban con todo nuestro apoyo para difundir cualquier tipo de noticia o para expresar una opinión o para hacer cualquier queja o cualquier denuncia. Nosotros a día de hoy, en este momento, nos vamos a enterar cómo se enteraron los vecinos, qué es lo que van a hacer, porque los vecinos se fueron uniendo poco a poco y fue hace 2 días que ya dieron de alta su plataforma, están a marcha forzada, eso sí, tienen una página web espectacular, que ahora se la ponemos por si ustedes quieren entrar para informarse bien y demás, ya tienen su página web, tienen su Instagram, tienen sus redes sociales y lo que necesitan ahora es comunicar y si necesitan apoyo, pues que los apoyemos. Vamos a saludar a Natalio Afonso, que él es el presidente de esta plataforma No Eléctricas en La Zamora, pero Natalio, aparte de ser el presidente, obviamente, es un vecino más afectado como todos los que viven por esa zona. Muy buenas, Natalio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un poquito nervioso, pero vamos sí, a ver. es que es normal, ¿no? Porque cuando a uno le pasa estas cosas, Natalio, y no eres político, ni eres una persona que esté acostumbrado a hablar en la televisión o en los medios, pero que toca porque toca por necesidad, pues te lo agradezco sinceramente que estés con nosotros. Entonces, vamos a, como no será la última vez que hablemos de este tema, creo yo, que ojalá que sí, no que hablemos hoy y se solucione, pero como que creo que no, vamos a aprovechar hoy, Natalio, si te parece, para que nos digas cuál es la situación. O sea, en La Zamora, en Tigaiga, en Los Realejos, ¿qué van a construir? Y después me dices cómo se enteraron, pero en principio, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Sí, bueno, en principio tienen pensado construir unas 8 plantas en Canarias, 8 plantas de generación eléctrica, por el problema de los cerros energéticos, porque claro, necesitan producir más energía, según ellos, ¿no? Entonces, claro, en Los Realejos nos tocan precisamente 2 plantas, no una. O sea, son 8 en Canarias, 2 a Los Realejos. Sí, 2 en Los Realejos precisamente. Una es de propano, de combustible fósil, en el que se va a quemar cantidad para producir un montón de químicos, CO2, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, bueno, un montón de contaminantes que, bueno, solo saben los especialistas, pero sabemos que es así. Y bueno... Al principio, ay sí, perdona que te interrumpí, pero bueno, que son las 2 plantas, perdón, me decías una de propano y otra... Sí, y otra de diésel, que es la va a montar San Paul, un poquito más arriba del polígono de la Gañanía, en Los Realejos, que justamente, pues bueno, esa es de diésel y todavía es peor, tiene más contaminantes. Nosotros vamos a hablar un poco principalmente de la nuestra, la que más cerquita tenemos, que es mega grande, gigantesca. Y claro, nos va a afectar mucho porque las casas nuestras están a menos de 35 metros de la planta esta, ¿no? Pero mira, Natalio, nosotros el otro día cuando hablábamos de este tema que nos decía Valentín, nosotros pensamos que estaban a 52 metros las casas, pero ¿están a 30 y pico? Sí, la más lejana del núcleo más cercano de casas que es donde vivimos, los vecinos más afectados, está a 52 metros la casa más lejana, pero la más cercana está a 35. Hay varias de 35 metros que están pegadas una tras de otra. Pegadas. Ustedes imagínense, no sé, los que no conozcan esa parte del norte de Tenerife, pues no sé cómo decirles, pero los que sean habituales del Valle de la Orotava o de toda esa zona, pues donde está Mercadona, La Hucha, el Líder, es ese polígono es la Gañanía, donde se pasaba antes la ITV, que ahora hay más ITVs, pero en esa zona hay. Una está donde acaba, pongamos que está aquí Mercadona, pues donde acaba, que hay una rotonda, ahí va una, donde está la ferretería, y después por la parte de arriba, ahí va otra, la de diésel. Sí, donde antes había una esplanada, bueno, la esplanada de la ferretería de Realejos, que bueno, era una bloquera antiguamente, bueno, antiguamente no, hasta hace poco, hacían bloques y bueno, también hacía muchísimo ruido, los vecinos que vivían ahí en su momento, tenemos hasta incluso alegaciones de un padre de uno de nosotros, de los vecinos afectados, que tenemos por escrito de aquellos años con sus firmas de los vecinos que le pedían al ayuntamiento que por favor no dejaran instalar ese tipo de bloquera ahí por el ruido y las vibraciones que se producen en las viviendas por la cercanía.
Entonces, en este caso, ahora, desgraciadamente, por en aquel tiempo dejar permitir esa bloquera, hay la explanada esta que es muy grande, que está justo detrás de nuestras casas. Ahora van a permitir, si dejamos que hagan este tipo de plantas, que es muy grande, gigantesca, lo que va a ocurrir es que dentro del suelo, digamos que hay una cuarta parte es urbanizable, es industrial, pero las otras 3/4 partes están en terreno rústico. Entonces, claro, quieren hacerla ahí y quieren, por el tema de la emergencia, justificar como que el suelo lo quieren hacer de bien de utilidad pública, ¿no? Entonces, de esa manera recalifican el suelo rápidamente y ya pueden supuestamente montar en la industria que ellos quieren. Este polígono de Gañanía quiero un poco comentar que yo he pensado, todos hemos pensado que es un polígono industrial ligero. Normalmente hay almacenes, pequeños comercios para comprar y demás, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora mismo, si dejan montar esto, ya va a ser un polígono industrial. En vez de ligero, va a ser pesado, para nuestra opinión. ¿Qué pasa? Que ese tipo de polígono industrial pesado tiene otro tipo de normativa. Y claro, hay que tener en cuenta que las casas están primero y alrededor de todo este polígono hay montonazo de casas y viviendas de personas. ¿Qué pasa con las viviendas? Las viviendas no son autocaravanas que se pueden desplazar según el antojo de cada político o el que está de turno para hacer este tipo de infraestructuras. Entonces, bueno, nos hemos encontrado con este problema y nada, comentarte un poco que cuando nos enteramos fuimos al ayuntamiento. Espera. Fui muy rápido. Tú ahora me dices, no, genial, no, vas perfecto, pero espérate, antes de cuando nos enteramos fuimos al ayuntamiento, pero espera, porque, ¿cómo se enteraron? Es que esa es la cuestión también. Cuando nos enteramos fuimos al ayuntamiento, pero la cuestión es ¿cómo se enteraron los vecinos? Sí, pues fue una cuestión curiosa. Un vecino que rara vez, o alguna vez por su trabajo y demás, le dio por ver el boletín oficial de Canarias, el BOC, y dio la casualidad que encontró este proyecto allí publicado en el BOC. Da la casualidad, o sea, menos le dio por mirar el BOC, porque si no se enteran los vecinos. Lo encontró. ¿Y qué pasa? Que bueno, eso fue publicado el día 28 de abril de 2025, de abril. Nosotros nos fuimos a enterar el día 24 de mayo, o sea, un mes después prácticamente. ¿Y por los pelos? Y por los pelos. ¿Qué pasaba? Que claro, si no presentamos alegaciones dentro de los supuestos plazos que nos ponen ellos, ya cuando nos vamos a enterar de lo que ocurre allí, ya está todo empezando a montarlo, sin poder alegar ni poder evitarlo, ¿no? Vale, pues entonces se enteraron así, por el BOE, y entonces, ¿qué hicieron? ¿Fueron al ayuntamiento? Fuimos al ayuntamiento, evidentemente, con nuestras preocupaciones por el tema de ruidos, por el tema de que las instalaciones son tremendas, lleva 8 motores Otto, que son para que queman gas propano, y justamente hacen unos ruidos enormes, es brutal, está pegado a las casas, un motor solo, para decirte un poco una idea, un motor solo de estos motores Otto de combustión de propano, equivale casi a 4 casas nuestras unidas, 4 casas, y están pegados, lleva 8 motores de estos, justamente los 8 motores están pegados a las casas, y a menos de 35 metros, como decimos, y además también genera campos electromagnéticos. Pero mira, Natalio, y esto tiene los informes técnicos aprobados y todo. Ahí quería llegar. Como te decía, fuimos al ayuntamiento, nuestra preocupación y nada, con la gerencia de urbanismo nos propuso de hacer una reunión con gente del gobierno de Canarias, del Ministerio de Transición, Consejería de Transición Ecológica, y al señor Alberto Hernández Suárez, director de Energía en este caso, para explicarnos un poco de qué iba todo este proyecto, porque en este caso lo va a ejecutar DISA, la empresa DISA, ¿no? Entonces nada, una semana después nos reunimos en el ayuntamiento, en vista de que el ayuntamiento no sabía muy bien de lo que iba el proyecto, las dificultades técnicas y demás, pues tuvimos que llamar a este señor y fue un poco por mano de hacer esta reunión con ellos. Y al final conseguimos hacer la reunión y efectivamente yo me suponía que ellos iban a quitarle hierro a todo el asunto. O sea, al final todo estaba correcto, todo estaba dentro de la normativa, las contaminaciones, los ruidos, todo estaba dentro de lo normal, ¿no? Para ellos. Entonces, claro, nosotros sabemos que no es así, nosotros digamos, ese pequeño intervalo de tiempo nos informamos mucho y nos dimos cuenta de que había cantidad de cosas que no encajaban, desde las cosas medioambientales hasta los informes de salubridad pública, que no tenían nada, no tenían ningún informe medioambiental y no lo pusieron en el proyecto adjunto, y por ahí empezamos ya a sospechar que esto no iba bien, o sea, aquí esto no encaja, ¿no? Y bueno, hemos encontrado cantidad de leyes y cosas que vulneran nuestros derechos
y tengo un listado aquí enorme. Mira, Natalio, más o menos, ¿cuántos vecinos estamos hablando? Más o menos aproximadamente, ¿cuántas casas son? ¿Cuántos vecinos? ¿Cuántas familias? Más o menos aproximadamente, ¿se sabe? Bueno, realmente las más cercanas pueden ser 25, pero el Pero es que núcleo... 25 son un montón. El más cercano, el que más afectado estamos, digamos, pueden ser, no sé, calculo unas 8 viviendas, algo así, ¿no? Los que más pegados estamos, ¿no? Es que mira esa foto, vamos a poner esa foto en antena, porfa, que la tenemos en los monitores. Es ahí, o sea, ahí tenemos el bar La Bloquera, precisamente el de la curva, sí. Pues ahí detrás, pues mira todas esas casas. En mano izquierda están esos camiones, ahí van a montar ya la planta de ahí hacia el fondo. O sea, ahí es la planta y ahí están las casas. Ahí están las casas, como pueden ver, la casa más, sacas un trazado con el Google Maps, por ejemplo, y sacas un trazado hasta donde sale el mapa de esto, Ahora lo ponemos, el mapa Lisa, también. Y justamente te digo, os da 35 metros la línea de casas que está pegada al restaurante de La Bloquera que está ahí. Entonces, muy cerca. Un motor eso solamente equivale a la línea de casas esa que tenemos ahí, o sea, y lleva 8, o sea, es que es una locura, el ruido es enorme, va a ser enorme. Tenemos también los planos que ahora los ponemos ahí, los estamos viendo, ¿no? Eso es. Esa es la de, bueno, las dos. Sí, la que está grande abajo es la que está pegada a nuestras casas. Es la que estamos viendo de la foto de antes, Es ¿no? la de propano, sí. La de propano, esa. Esa. Que vimos antes, esas casitas, Sí, es las que círculo es la veíamos en la casita. foto, el círculo es las casitas que veíamos en la foto, y ahí está la pedazo de planta que es pequeñita por lo visto. Pequeñísima, por decirlo de alguna manera. Mira ahí el plano de Esa es la arriba, el casa aéreo. más lejana y la otra más cerquita, la de la derecha es de 35 metros. Vale, entonces ustedes recopilaron toda esa información y demás y volvieron a hablar con el ayuntamiento, volvieron a hablar. Sí, volvimos a hablar y bueno, ya por fin nos apoyaron, aprobaron bajo su partido, aprobaron el que no querían esta planta e incluso hicieron una moción institucional en la que con todos los partidos políticos del municipio de Los Realejos, del ayuntamiento, aprobaron pues que no querían esta planta aquí en Los Realejos, ¿no? Vale. Estas plantas. ¿Y entonces eso cuándo pasó, Natalio? ¿Hace poco? Sí, Es muy reciente. Es súper reciente. Sí. Entonces, creo que ahí estamos viendo estamos viendo aquí las redes sociales, ¿vale? Por si ustedes quieren saber más del tema o les pueden ayudar. Entonces, rectifica, bueno, una medio rectificación, ¿no? Lo replantea el Ayuntamiento de Los Realejos y está con los vecinos. Hombre, eso también es un alivio. Sí, para nosotros es un apoyo que al principio había muchas dudas, yo entiendo que ni ellos tampoco sabían tanto, nosotros estábamos empezando a averiguar todas las cosas que nos podían perjudicar esta planta aquí, y bueno, digamos que al final, por fin, pues nos apoyaron y hicieron incluso una moción y está todo presentado en el Gobierno de Canarias, todas nuestras alegaciones, las alegaciones de ellos como partido, alegaciones como ayuntamiento, o sea, lo que es la moción institucional. Y está todo en el Gobierno de Canarias, pendiente ahora que nos contesten ellos desde allá. Mira, Natalio, y entonces a partir de ahora esperar a que contesten, eso no se sabe tampoco cuándo se tarda, ¿no? No sé si eran 20 días, no estoy muy seguro. No, ¿se sabe entonces? Son como 20 días, una cosita así. Puede ser un mes, no sé. Vale, esperar a que contesten y me imagino que sería súper interesante, por lo que pueda pasar, que la gente vaya sabiendo lo que está pasando allí, para que en un momento dado reciban el apoyo popular, que el apoyo popular tú sabes que es muy fructífero en ocasiones, ¿verdad? Sí. Yo quería también comentar nuestro apoyo a la planta que quieren montar también en Salinetas, en Telde, en Gran Canaria, que es exactamente igual que esta, que la nuestra, y también está cerca de viviendas. Y también me gustaría decir a estos políticos, a los responsables de este tipo de plantas, que por favor tengan en cuenta y consideración a la vida de las personas, que las casas no son autocaravanas, la salud de las personas no es como un coche que se puede comprar un repuesto, se puede cambiar y demás. Y bueno, si quieren contaminar yendo contra todas las leyes, que tengo aquí un panfleto enorme de leyes que se contradicen desde la Unión Europea, que lo ha emitido la Unión Europea, el municipio de Los Realejos a nivel local, el montón de organismos, de leyes que hay, deberían ser personas más justas para los ciudadanos y por favor, hagan este tipo de plantas, si quieren contaminar, hagan lo que quieran, pero no lo hagan cerca de las viviendas de las personas. Hay mucho espacio en las islas para poder hacerlo. Solo es cuestión de voluntad.
Muy bien, pues yo creo que con esa frase nos vamos a quedar, Natalio. Hemos indicado a lo largo del programa sus páginas, sus redes. Vamos a poner esto otra vez, porfa, para que si alguna persona que nos está viendo ahora se quiere poner en contacto con ellos, pues lo puede hacer fácilmente. Pues ahora solo nos queda esperar. Saludamos desde aquí a todos los vecinos afectados. A mí no me afecta, pero soy vecina, que yo soy de la Perdoma, que está muy cerca de la Zamora y de toda esa zona, y me imagino que estaremos ahí codo con codo con los vecinos, ¿no?, para ayudarlos. ¿Tú quieres añadir algo más, Natalio? Nada, simplemente también comentar como precedente que en Las Palmas de Gran Canaria también la planta Totisa Holdings quería hacer una planta en la isleta, en Las Palmas, y resulta que hay 4 informes desfavorables de sanidad pública y al mismo tiempo también del Colegio de Médicos de Las Palmas y el Cabildo incluso de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también están en contra de esa instalación. Yo me supongo que si las todas estas plantas son de propano, unas más grandes que otras, en este caso la de allí es mucho mayor, la de Totisa. Si hay informes técnicos desfavorables para el tema del propano, por lo que contamina y el daño que puede hacer a la población, porque eso también va en dirección de los vientos, según cómo sopla el viento, pues la contaminante va a ir en una dirección o va a ir en otra. Hombre, yo me imagino que el propano es igual en Gran Canaria que en Tenerife, digo yo, ¿no? Sí, digo yo, ¿no? Que digo que aunque nosotros todavía tenemos esos informes, pero que los pedimos, digo yo que tendrá que también que salir algo parecido, porque no puede ser al contrario, bajo una lógica, ¿no? Pero bueno. A ver en qué queda todo esto. Vamos a ver en qué queda, esperemos que sean algo bueno para los vecinos, desde luego, porque la verdad que las imágenes que estamos viendo, como ahí mismo, al lado de la carretera, al lado de las casas, no sé, tendrán por lo menos que tener un pase diferente, ¿no? Ya han pedido los informes, ya han pedido todos, y bueno, se está empezando a caminar, vamos a ver a dónde lleva el camino. Por cierto, ¿para cuándo quieren construirlas? ¿Cuándo es que van a empezar? ¿Se supone? Ahora mismo está en periodo de información, ahora tenemos que esperar la respuesta y yo imagino lo antes posible porque según ellos es una gran emergencia. Incluso si te comentara aquí una cosa, ¿sí? A ver si lo veo, incluso podrían montar una, vamos a decir, hay un procedimiento para mi opinión, en nuestra opinión, de urgencia justificado por lo siguiente. La ley del suelo de Canarias 4/2017, en concreto el artículo 62, dice que se deben de respetar los principios de proporcionalidad, ubicación idónea y mínima afección a terceros. No lo están respetando. Esto es lo primero. Y luego, hace poco, también se aprobó en un Real Decreto del Ministerio de España la ley 7/2025 del 24 de junio, en el que también hace unas medidas urgentes para el uso de baterías de emergencia, portátiles en este caso, para que haya un refuerzo en el sistema eléctrico, que estas baterías se van a cargar en los momentos valle, en el momento de menor consumo, para que de alguna manera se queden esas baterías cargadas con energía y cuando pueda haber un posible cero energético en los momentos de mayor demanda, por ejemplo, pues se jala de electricidad de esas baterías. Normalmente estas baterías pueden estar en una autonomía a lo mejor de cerca de 4 horas cada una de ellas. Son grandotas, pero se podrían instalar ahí bastante suelo que se podría utilizar para esto, y lo bueno es que no contamina, no genera ruidos a las personas, a los ciudadanos. Es una de las alternativas y de hecho está aprobado hasta hace muy poquito el Ministerio de España y bueno, solo deseamos que lo tengan muy en cuenta y no sé si se me queda algo atrás. A ver, había un detallito nada más. Sí, mira, a ver si tienes alguna cosita que tengas ahí de especial interés, subrayadito, para que no se nos quede en el tintero. Sí. Y luego hay una cosa curiosa en el marco normativo. Estos proyectos se supone que van subvencionados por el Gobierno de España, por el Gobierno estatal. Es un dinero que subvencionan al Gobierno de Canarias para que monten una estrategia para ayudar a que todo este problema eléctrico que hay, pues que la electricidad, pues que no nos falte, que no haya cero energético, ¿no? Supuestamente. Entonces, hay una estrategia europea del Pacto Verde y Reglamento de Taxonomía Verde, la Unión Europea 2020/852, que dice que la inversión pública debe orientarse a tecnologías que no causen daño significativo al clima, ni generen efecto bloqueo, que dificulte el despliegue de soluciones renovables. Este principio es de obligado cumplimiento para inversiones con financiación o aval público. Entonces, en este caso, no están utilizando este dinero, no lo van a utilizar para energías renovables, limpias, alternativas. Están utilizándolo precisamente para seguir utilizando, quemar combustibles fósiles, como en este caso es el propano, que es un derivado del petróleo, altamente inflamable, muy peligroso,
Se debería tener también en cuenta las distancias de seguridad que no se están teniendo allí. Normalmente se hablan hasta de 1.600 metros a la redonda. Que podría comentar hasta artículos desde Nueva Jersey en Estados Unidos, que también hablan de 1.600 metros a la redonda. Son tantas cosas peligrosas en caso de explosión o de fuga de gas y todas estas cosas, que yo sinceramente no montaría este tipo de cosas cerca de la población en ningún lugar del archipiélago ni del mundo, vamos. Muy bien, pues con esas palabras nos quedamos. Saludamos a todos los vecinos, mucha suerte, ánimo, y vamos a ver si entre todos se puede sacar algo en concreto y que la salud y la calidad de vida de los vecinos pues tampoco se vea mermada ni atacada. Natalio, muchísimas gracias. Vale, gracias estamos a tu disposición para ir sabiendo cosas nuevas acerca de este tema, que esperemos que tenga un final rápido y feliz. No sé si luego la realidad es otra. A ver si podemos llegar a tener esa suerte. Vale. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos hablado de este tema por segunda vez ya en este programa y no va a ser la última seguramente. Porque, claro, con esas casitas tan cerca de esas plantas eléctricas, me imagino la preocupación de los vecinos. Porque yo oí a una persona que decía esta mañana que todos queremos tener el teléfono y queremos tener tele y queremos tener de todo, pero nadie quiere tener una planta al lado. Pues no, nadie quiere tener una planta al lado, esa es la verdad. Y es verdad que todos queremos tener tele y queremos tener luz, pero no queremos tener una planta al lado. Pero es que a lo mejor hay alternativas para no tener esa planta al lado. Así que nada, espero que sigan trabajando en esa línea y que los vecinos de la plataforma no en la Zamora a las plantas eléctricas hagan un trabajo muy fructuoso y prospere y nos quedemos al final todos más tranquilos. Bueno, quien no está tranquilo es la persona que vamos a ver a continuación. Él es cabrero. Él es cabrero en el norte de Tenerife, y el otro día yo mirando las redes sociales veo que lanza este mensaje y decía: por favor, difundan. Oiga, pues si uno está aquí en este medio y puede hacerlo, pues difunde. Buenos días de La Matanza, Santiago Semana otra vez. Voy a hacer un llamamiento al pueblo de La Matanza, que ya no es Cabildo, ni Gobierno Canarias, ni nada. Es el ayuntamiento y los vecinos. Tengo que irme de ahí con las cabras, porque dice que me las van hasta confiscar. ¿Sabe qué es confiscar? Llevarlas al matadero. ¿Cómo creen ustedes que una cabra que me cuesta 240, 250 euros, que no me dan ni 80 ni 100 euros por ella? Y si me las confiscan no me las pagan, se las llevan y las matan y fuera. Pero ¿esto qué es aquí? ¿Esto qué es? ¿La Agenda 2030? O no sé lo que es. Mira a ver si me echan una mano. Yo grabé un vídeo esta mañana, el recorrido que hacen las cabras y lo que cagan y todo eso. A ver si me ayudan. Porque, oye, si no tengo que venderla. Y esto voy a perder montones de miles de euros. Mira que me he gastado miles de euros en esto. Y otra cosa les digo, busquen sus ancestros, su descendencia. Ustedes no son de aquí. Los que viven ahí donde yo vivo, sus padres eran de España. Vinieron cuando la conquista, vinieron los que no venían cuando Franco a la mil y se quedaron aquí. Sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos son españoles, no son canarios. Y esto no es racismo, ¿entienden? Una puta vez que me tienen hasta los putos cojones, tío. Bueno, pues ahí teníamos ese mensaje y ahora vamos a lanzar otro mensaje. Nosotros semanalmente en este programa siempre hablamos no me salen las palabras hoy, siempre hablamos de FAMAR, de la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva, y en esta ocasión como último programa también lo vamos a hacer. En el verano también se van a venir, pero como último programa aquí en el plató vamos a saludar a Adriana Domínguez, que es trabajadora social. Muy buenas, Adri. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿y tú Bueno, qué tal? un placer tenerte por aquí. Ya dan las puertitas del verano. ¿Te coges vacaciones prontito o todavía sí, no? ahora en julio. Ah, qué bueno. Ya saboreándola. Fabuloso, eso es lo mejor, el primer día. Cuando uno coge vacaciones el primer día, ¿no es como maravilloso que todavía tienes todo por delante para disfrutarlo? Bueno, pues yo te agradezco que hayas venido. Vamos a hablar de recursos alojativos de la Federación. Que recursos alojativos se dice muy fácil, ¿no? Recursos alojativos.
pero lo que conlleva todo eso y los problemas que encierran todo eso, todo lo que hay detrás socialmente y demás, para obtener un recurso alojativo, que ya sabemos cómo está a día de hoy la cosa. El otro día Adri estaba buscando piso de alquiler para una amiga y yo hacía tiempo que no buscaba, a pesar de que aquí decimos están muy caros, obviamente, ya hacía tiempo que no buscaba yo, y entonces empiezo a ver cosas, 500, 600 euros, y digo, ay, pero qué bueno, que tampoco es para tanto. Y cuando leo bien, 500 o 600 euros era una habitación dentro de una casa. Sí. O sea, es lamentable, ¿verdad? Me imagino que atender a mujeres, en este caso, con esa demanda, es complicado. Pero FAMAL lo hace. ¿Quién financia y quién subvenciona este recurso alojativo, Adri? Pues nosotras tenemos un recurso alojativo, o sea, la Federación en la isla de Tenerife, y tenemos la financiación que parte del Gobierno de Canarias por la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración y con la financiación de Fundación La Caixa, que es la que nos permite pues, ejecutar año tras año este recurso que lo llevamos ejecutando desde 2017. O sea que ya son un montón de añitos. Sí. Oye, vale. Bueno, yo ya te iba a hacer un montón de preguntas, pero vamos a ir por partes. El perfil profesional del equipo de trabajo de este recurso, ¿quién lo forma? Pues en el recurso somos 3 trabajadoras, mi compañera educadora y mi compañera coordinadora, y yo que soy la trabajadora social y la orientadora laboral. Nosotras, el perfil de las usuarias con las que nosotras trabajamos son con mujeres y sus unidades familiares en situación de vulnerabilidad social, es decir, que tengan pues esa carencia de vivienda, exclusión residencial o problemas económicos o que hayan sido víctimas de un desahucio, pues ese es el perfil un poco con el que nos estamos enfrentando durante estos últimos años. Y habrá habido un cambio grande, desde el 17 hasta ahora lo habrán notado, ¿verdad? Sí, la verdad es que antes eran más mujeres que tenían problemas de inserción laboral o víctimas de violencia de género, y ahora lo que vemos que son mujeres ya con un empleo estable, con ingresos económicos que no pueden hacer frente a una vivienda. Si es una mujer independiente todavía podemos ubicarla en una habitación, pero si es una mujer con menores a cargo, bastante complicado, y claro, ellas no pueden contemplar a lo mejor alquilar una habitación porque directamente te descartan, pero sí se ha visto como una evolución en el cambio del perfil desde 2022 hacia aquí, y problemáticas para insertarlas luego de hacer ese trabajo previo, en el sentido de muy complicado el acceso a la vivienda y demás. Y la duración media está, porque claro, vendrán un montón de mujeres y cada vez más. Yo conozco casos de esos, además de trabajadoras con su contrato y todo, que no consiguen una casa, y me imagino que es más habitual, ¿no? Entonces imagino que ese será un recurso en el que las ayudan fuera, ¿no? Si es que pueden reinsentarse. Entonces la duración media de estancia, ¿cuál es? ¿Y qué trabajan allí con las usuarias? Nosotras tenemos establecido, porque al final las subvenciones a las que nos presentamos nos exigen cumplir una serie de objetivos, que el plazo de estancia máximo de las usuarias tiene que ser 3 meses. Sí es cierto que muchas veces la problemática actual nos dificulta y vemos que esos plazos se tienen que ver prorrogados en el tiempo. Nuestro objetivo principal es que desde que nos llega la derivación de una mujer de determinada problemática, es trabajar con ellas para lograr, con nuestra intervención, con nuestras herramientas, facilitarle pues esas habilidades, esas herramientas para que se vuelvan a insertar en la sociedad y para que tengan pues esos recursos donde acudir y no volver a verse en situación de vulnerabilidad. Entonces, durante el tiempo que están con nosotras, esos 3 meses, trabajamos desde el área social, desde el área laboral, desde el área psicológica y desde el área educativa. También nuestra compañera, que ya ha estado por aquí, Elena, que es la abogada, nos ofrece su servicio, presta apoyo al recurso, e intentamos pues lograr esa recuperación integral para que ellas pues lleguen al piso, aquellas que no tengan pues trabajo, se inserten laboralmente, ahorren y se puedan ir. Y una vez que se van, las dificultades con las que se encuentran al salir de recursos, porque claro, salen y tienen que buscar una vivienda autónoma. ¿Cuáles son las dificultades? Porque es que los precios... Es que evidentemente las mujeres que nos vienen a nosotras son mujeres que no tienen redes de apoyo, redes sociales, es decir, ya no contamos con el factor de me voy a casa de... Entonces es complicado, aparte de la red de apoyo, toda la problemática asociada a la que estamos viendo ahora en Canarias con el tema de la vivienda, es decir, una mujer sola tiene que pagar de media
500 euros por una habitación, si tiene abuelos incluida, dar gracias. Por la habitación, Adri. Exacto, por la habitación. Y entendemos que las personas también tenemos otros gastos que son, pues la tarifa móvil hay que pagarla, tenemos que comer, hay que pagar agua, luz. Entonces, eso es una mujer independiente. Si es una unidad familiar, es una mujer con hijas e hijas menores, la situación se nos complica porque nos vemos que muchos arrendadores no, con menores no, o te pido un año de trabajo o mínimo 1.000 euros más para dar de fianza, y es un poco la problemática a la que nos estamos enfrentando ahora y a la orden del día está eso. ¿Ahora Sí. es así? Sí, y que cada vez es más complicado, o sea, buscar esa alternativa, porque las mujeres que están en nuestros recursos, no, lo que comentaba al principio, no tienen redes de apoyo, o sea, no pueden ir a casa de un familiar porque no, pues, o no existe, o han venido aquí pues por evitar una situación de violencia de género, o porque pues no tienen redes de apoyo. Entonces, la verdad es que ahora estamos viendo dificultades reales para la búsqueda de una vivienda independiente. ¿Y crees que las políticas de vivienda actuales priorizan lo suficientemente las mujeres víctimas de violencia de género o en situación de especial vulnerabilidad, Adriana? Yo creo que en Canarias hay un grave problema, y es que falta, bueno, en Canarias y en España, construcción de vivienda pública. Lleva muchos años parados, no se ha hecho un parque de vivienda. No, sí es cierto que las mujeres que son víctimas de violencia de género pues tienen prioridad frente a lo mejor otras problemáticas, pero si no existen las viviendas no hay prioridad. Hay miles de personas inscritas en esas viviendas de protección oficial, pero está súper estancado, y yo pienso que estamos entrando en una nueva etapa, ¿no?, de que hay que priorizar pues el acceso a la vivienda, porque es un derecho básico que tienen todas las personas y que no se está garantizando, porque hay personas que viven en infraviviendas. Pues yo creo que los vemos, que vamos por ahí, vemos gente viviendo en cuevas, en caravanas, Coches, sí. Y no se puede romantizar eso, decir, ay, qué bueno, un container para vivir. Un container si tú quieres vivir en un container, ¿no? Y tienes la opción de otra cosa, pero tú quieres vivir en el container, pero como romantizar que era maravilloso vivir en un container, eso tampoco es, ¿verdad? No, claro, es que esa es otra. Muy bien, pues Adri, muchísimas gracias, que tengas un feliz verano, nos vemos la próxima temporada seguro, ¿verdad? Sí, segurísimo. Pues muchísimas gracias, que disfrutes. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hace un momentito poníamos a ese cabrero de La Matanza que quería que se divulgara el vídeo y pedir ayuda, pero ahora vamos a poner una persona que a mí es que me hizo mucha gracia, porque me gusta la gente que habla con el humor de cosas que son, la verdad, que lamentables. Entonces, él es autónomo, pero está de baja. Entonces él, cuando vio lo que iba a cobrar por estar de baja como autónomo, entonces él hizo un vídeo, y a mí me gustó tanto el vídeo que quiero que lo vean todos. Soy autónomo y esto es lo que he cobrado por estar de baja casi un mes. Yo, cuando vi la transferencia por primera vez, lo primero que pensé, digo, ¿qué hago yo ahora con tantísimo dinero? Empecé a pensar, digo, me compro una casa, ahora que están baratas, me compro un coche, me voy una semana a Punta Cana. Digo, no, digo, esto voy a hablarle yo al gestor, digo, porque esto tiene que haber aquí un fallo, digo, esto está mal seguro. Llamo al gestor, digo, mira, esto está bien. Dice, no, ahí hay un fallo, dice que es que no está todo el dinero pagado. Faltan 150 euros por pagarte. Digo, no empieces con los cachondeos, digo, no empieces con la bromita, digo, no tengo yo el cuerpo para bromitas. Dice que no, que en serio, dice que eso te lo pagan en 2 veces, dice, ahí te tienen que ingresar, pues eso, 140, 150 euros todavía. Mira, me quedé blanco. Digo, llama a Felipe VI, digo, y dile que vi esta noche a cenar con él. Cojones, 298 más 150, es que son 448 euros. Digo, verás tú que voy a tener que pagar el impuesto ese de los ricos, verás tú. Menos mal que el requisito para cobrarlo es que no dejes de pagar la cuota, que en mi caso es de 400 euros. Entonces, claro, te pagan 448 y te cobran 400, pues te quedan 48 euros para vivir todo el mes. Digo, ahora sí me salen a mí las cuentas. Es que está muy bien. Yo empecé a hacer cuentas, digo, 48 euros. Digo, 20 euros de hipoteca, 10 de comida, 4 euros de luz, 4 euros de agua, ponle como mucho 3 euros de gasolina.
Digo, es que me sobran 7 euros para gastármelo en lo que yo quiera. Esto que fui al médico para darme de alta, dice, ¿estás seguro? Dice, mira que viene ahora un puente. Digo, ¿un puente donde voy a tener que vivir? Digo, si estoy por operarme otra vez. Digo, yo me encuentro atrapado en un cuerpo que no es mío. Digo, yo estoy por hacerme un cambio. Dice, de ceso, digo, de autónomo a funcionario. Y alguien dice, no, en este país hay pocos autónomos porque a la juventud le falta hambre. Digo, pues de autónomo tiene el hambre asegurada. En definitiva, que si eres autónomo en este país llamado España, te pones malo y no tienes ahorro, que sepas que te vas a quedar sin comida, sin luz, sin agua caliente. Como mucho puedes poner una carterilla, que eso es lo que te dan ellos de baja, carterilla. Bueno, pues ahí lo teníamos, con ese dineral que él se va a ir para no sé qué parte de América a comprar algo con su baja de autónomo, que al final se le quedaba creo que eran 50 euros, una cosa así. En fin, bueno, es un placer saludar a Nelson Díaz Frías. Él ha estado con nosotros hablando de historia, hablando de la conquista de Canarias. Él es historiador, divulgador, escritor y ha estado con nosotros. Hemos hablado de un montón de cosas, de los cristianos, de la última esclava en Canarias, bueno, de un montón de cosas. Pero hoy vamos a hablar de algo que yo sé que les va a encantar, porque además con él vamos a cerrar el programa y vamos a cerrar toda esta temporada para empezar el verano. Después seguramente ahora le digo a ver si viene la temporada que viene también, pero hoy acabamos temporada y lo vamos a hacer de manera, yo creo que bastante divertida e ingeniosa, porque vamos a hablar de palabras canarias, no solo canarias, pero en principio de palabras canarias. Nelson, muy buena. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias. Ya huele a veranito, ¿eh? Sí, ya estamos sí, ya estamos en los calores de julio. En los calores de julio. Mira, de palabras canarias, pero palabras canarias no son solo canarismo, son un montón de cosas, ¿no? Sí, Cuéntame. bueno, nuestro lenguaje, como el de cualquier otra sociedad, es producto de nuestra historia. Eso es evidente e incluso yo diría que en Canarias hay una serie de particularidades, como ha sido tan cruce de cultura y de gentes de todos sitios, pues tenemos palabras pues, de todos sitios que no existen o que han caído ya en desuso en otras partes del mundo hispanohablante. Por un lado tenemos los guanchismos, que son las palabras autóctonas que solo existen en el dialecto canario porque son la herencia de la lengua que hablaban nuestros antepasados los guanches. Pero claro, tenemos que pensar que hubo ahí al menos 2 o 3 generaciones de aborígenes que fueron bilingües antes de que la lengua guanche se desapareciera y se extinguiera. No es que de un día concreto ya no se habló guanche en Tenerife o en el resto de Canarias, sino hubo una serie de generaciones que utilizaron las 2 lenguas hasta que se dejó de utilizar el guanche porque era una lengua inútil. Las lenguas se utilizan cuando son útiles. Entonces, claro, la población aborigen reducida ya no era una lengua de prestigio, una lengua pastoril, pues se deja de hablar hasta que se extingue y desaparece. Pero antes de extinguirse, pues dejó numerosas palabras que todavía utilizamos en nuestro vocabulario actual. Y eso fue un par de generaciones, dos o Sí, tres 2 o 3 generaciones, porque así, el proceso de aculturación fue bastante rápido. Por ejemplo, todavía sobre el año 1520 había guanches que no hablaban español. Yo recuerdo haber leído el testamento de una mujer guanche de Güímar, que el escribano, lo que hoy sería notario, fue a su cueva en Güímar a que ella otorgara testamento y tuvo que llevar un traductor, porque la mujer no hablaba español. No hablaba español. Pues claro, esto ya depende de cada uno. Unas personas pues son más proclives a aprender un idioma, otras menos, tienes más contacto o menos contacto con esa nueva sociedad europea que llega aquí. Lo que pasa con los guanchismos es que, claro, son la herencia de ese mundo aborigen de agricultura y de ganadería que ya prácticamente ha desaparecido en Canarias. Yo siempre digo que entre la generación de nuestros padres y la nuestra ha cambiado tanto el modelo socioeconómico y por tanto el lenguaje, porque el lenguaje lo usamos en función de las cosas que necesitamos, ¿no?, a nuestro alrededor, en nuestra vida diaria, que yo diría que ese cambio de lenguaje y de vocabulario y de modelo socioeconómico de nuestros padres a nuestra generación actual ha sido casi tan brusca como la época de la conquista, de los guanches, de pasar de un modelo prehistórico a una sociedad renacentista. Y por ejemplo hay muchas palabras que mi padre, que es natural de Vilaflor de Chasna y tiene 92 años, él conoce de su vida diaria agrícola y ganadera en Vilaflor, que yo actualmente, pues el 95% de las personas o más no saben, porque ya no necesitan saberla, porque ha cambiado el modelo socioeconómico. Por ejemplo, mi padre utiliza una palabra guanche para hacer referencia a las cabras mansas que estaban dentro de la casa, que eran las cabras caira o jaira, que es cabra en guanche. Pues yo estoy seguro que el 90 y pico % de la población actual no sabe lo que, porque ya no hay cabras mansas en las casas. Baifo todavía sí sabemos lo que es, también muchas palabras guanches de la flora como tajinaste, verode,
tabaiba, mocán, porque son plantas que todavía existen en nuestro entorno, las utilizamos, pero otras de ese mundo pastoril agrícola pues ya están prácticamente desaparecidas o van a desaparecer dentro de muy poco. Por ejemplo, tafeña, yo recuerdo a mi madre oír hablar de la tafeña, que era el millo tostado, una palabra guanche, el tafós, que se dice en Tenerife, y beletén en La Gomera y en Gran Canaria, que es una palabra guanche por la que se denominaba a ese suero de la cabra recién parida. Pues mi madre en Vilaflor y mi padre comieron tafós, que en Gran Canaria se dice beletén. Por ejemplo, ajergo, que era el palo del molino de gofio para moler el gofio, esa palabra pues ya ha desaparecido porque ya no se muele el gofio así. O sea, la mayor parte de estos guanchismos que han sobrevivido prácticamente hasta el siglo XXI probablemente en los próximos años desaparecerán, dejarán de ser palabras vivas en el habla canaria. Después, por ejemplo, hay otras que seguimos utilizando mucho, como perenquén, que en La Gomera se dice pracan, que se ve que es la misma palabra. Perenquén, prenquén, pracan, se ve que es la misma palabra en el dialecto aborigen de La Gomera, pracan, en el de Tenerife, perenquén, que es una especie de lagartija, de salamandra, y en Gran Canaria se dice serenquenquén. Serenquenquén. Sí, entonces se ve que es la misma... Perenquén, praca, serenquenquén. Sí, pracan, si tú te das cuenta dices perenquén rápido, perenquén, prenquén, prenquén, pracan. Sí, se ve que es la misma palabra que se ha distorsionado en cada, digamos, idioma o dialecto aborigen de La Gomera, Gran Canaria y Tenerife. Después, si quieres, hablamos también de arcaísmo, es decir, palabras del español, del castellano antiguo, que han desaparecido en la península y en el resto del mundo hispanohablante y que en Canarias se han conservado al estar más aisladas, digamos, lejos de la influencia de los medios de comunicación y de la literatura prácticamente hasta el siglo XX. A principios del siglo XX, más del 90% de la población canaria era analfabeta, no tenía acceso a la cultura, a los libros, a los periódicos. Entonces esto hace que esas palabras antiguas que se trajeron aquí en el siglo XVI pues se hayan conservado hasta la época de nuestros padres, e incluso todavía nosotros algunos de las seguimos utilizando, como gaveta, que en la península ya no saben lo que es, dicen cajón, palabras como cadenado, que yo lo he escuchado, que hoy diríamos un candado. Cadenado, yo lo he escuchado a gente mayor decir cadenado en vez de candado, velorio en vez de velatorio, alongarse, que es una palabra que yo sigo... me encanta, esa es mi preferida. Pues alongarse es una palabra de castellano antiguo que ya en la península no se conoce ni se usa, que lógicamente viene de la palabra latina longus, largo, de alargarse, alongarse. Palabras como balde, que hoy diríamos cubo, más bien, pero la palabra... ¿Esa es canaria, balde? Es una palabra castellana antigua que en la península ya no se usa. ¿Balde no se usa? No, se dice cubo. Entonces, otras veces también conservamos aspectos fonéticos del español que ya han desaparecido, como la aspiración de la H. Por ejemplo, una palabra muy canaria es hediondo, que además todos sabemos que va con H y no se debe aspirar, pero parece que si no la aspiras, como que no es tan insultante, no sabe igual. Hediondo no claro, sabe igual, hediondo es claro, como es. Hediondo viene de heder, que es un verbo castellano normal, pero recordemos que esas palabras que se aspiran, como hediondo, vienen de palabras latinas con F, esa F inicial latina desaparece, se convierte en J, que de ahí vienen palabras como hijo, mi hijo, y esa J al final, esa H aspirada desaparece en la península y se convierte en una H muda, que es el español actual. Pues todavía hay rasgos fonéticos del dialecto canario, como estos hediondo, palabras como hocico y hocicudo, y todo su hociquear y todos sus derivados, pues conservan ese rasgo fonético del español antiguo medieval, de esa H aspirada como J, que procede de la F inicial latina, que en el español estándar, como dije antes, cambia a través de esa J aspirada, actualmente es una H muda, que no se pronuncia. Pero que viene de la F, fíjate. Sí, de la F inicial latina. Por ejemplo, y la palabra hijo viene en latín filium. Filium, que claro. en italiano da figlio, en francés da fils, en portugués da fillo. Pues esa palabra filium en castellano antiguo es fijo. Y fijo se convierte en hijo, que todavía en algunos campos a alguna señora, mi hijo. Y ese hijo desaparece esa J y se convierte en una H muda, que es el actual hijo. Pero la etimología es esa. Hijo, que viene de ahí entonces. Sí, después tenemos también portuguesismo, o sea, palabras que vienen del portugués. O sea, la influencia portuguesa en Canarias a raíz de la conquista, sobre todo en islas como Tenerife y La Palma y Gran Canaria, es inmensa. Se calcula que entre el 80 y el 90% de la población del norte de Tenerife tras la conquista son portugueses, porque la población aborigen prácticamente fue diezmada, aniquilada, por las guerras de conquista, por la esclavitud y por enfermedades infecciosas que hubo, y todo ese norte de Tenerife fue prácticamente repoblado por portugueses.
Todavía hay zonas de La Palma, como Garafía, en que los primeros libros de la iglesia, de bautismos y matrimonios, están escritos en portugués. ¿Ah, sí? En Garafía. ¡Hala! Sí, en Garafía, en el norte de La Palma, porque la inmensa mayoría de la población y el cura eran todos portugueses. Entonces todo esto ha dejado una cantidad de rastro en nuestro vocabulario actual que somos, muchas veces no nos damos cuenta. Y además los portuguesismos es que abarcan todos los aspectos de nuestra vida, de esa influencia tan grande de nuestros antepasados portugueses. Por ejemplo, términos de la agricultura de origen portugués, millo. ¿Millo es portugués? Claro, una palabra portuguesa. El español estándar es maíz. Sí, Claro, sí, pero yo pensé que era como no, canario, pero claro, no es portugués, claro, ¿de dónde va a venir? De en portugués maíz se dice millo. Es Se verdad, escribe con millo, LH, sí. LH es la L nuestra. Sí. Y se pronuncia millo, mojo, viene del portugués mollo. Palabras como apañar, que significa coger, lo de apañar las papas y todo esto. Todos son rastros del portugués. El lenguaje pesquero canario está lleno de portuguesismo, lo cual indica que muchos de nuestros antepasados portugueses se dedicaron a la pesca en Canarias. Yo además soy de los cristianos y yo todavía recuerdo parte de ese vocabulario de los pescadores de los cristianos, como por ejemplo raíña, que es un arte de pesca, la liña, es una palabra portuguesa que viene de línea, engodar, que es el cebo que se da a los peces, eso es otra palabra de origen portugués, burgado, el famoso burgado, es una palabra de origen portugués, la marecía, los marullos, el marullo es como una especie de remolino, margullar es bucear, pues todas esas son palabras de origen portugués. El agua viva, que ahora decimos medusa, pues yo en mi infancia en los cristianos no decíamos medusa, decíamos agua viva, pues una palabra de origen portugués. En la fauna, palabras como andoriña, que hoy diríamos golondrina, coruja, las corujas, las lechuzas, son palabras todas de origen portugués. Todavía en Santa Úrsula hay un lugar que se llama La Corujera, es decir, un lugar donde habitan corujas, es decir, lechuzas y este tipo de aves nocturnas. Después términos del hogar como fechillo, el fechillo. Fechillo, me encanta. Fechillo viene de fechar, que es cerrar. Cerrar con un fechillo. Vale. Sí. El fonil, el español estándar es embudo. La ley del embudo, aquí en Canarias decimos fonil, pues es una palabra de origen portugués. Trancar la puerta, es decir, cerrarla con llave, todo eso es de origen portugués. En la flora, pues también tenemos muchísimas palabras portuguesas, como por ejemplo el loro, que es lo que se llama laurel. Por ejemplo, en La Gomera hay un pueblo en Vallehermoso que se llama un barrio Los Loros, que la gente a lo mejor puede pensar que se refiere al ave. No, es el árbol, es el laurel, que en portugués se dice loro o louro, en Canarias dio loro. Viñátigo, aderno, todas esas palabras son términos de origen portugués. Después, un rasgo muy curioso que me gustaría resaltar de la herencia portuguesa en el dialecto canario es la cantidad de palabras o adjetivos que se refieren al aspecto físico o incluso anímico de las personas que son exclusivamente de origen portugués y que utilizamos en nuestra vida diaria y los peninsulares no las entienden. Por ejemplo, petudo, por ejemplo, fañoso. No sé si a lo mejor deberíamos de explicarlo, porque a lo mejor hay gente que... Fañoso es cuando estás constipado, petudo es jorobado. Petudo es jorobado. La palabra gago, tartamudo, y gaguear, todos eso son palabras de origen portugués. ¿Un peninsular no lo reconoce? ¿Gago y eso no lo reconoce? No, salvo que lleva aquí tiempo. Sí, pero quiero decir que no... Gago, por ejemplo, yo no sabía que... No, tú dices a un peninsular que no... Que es gago y no se entera. No, salvo que esté familiarizado con el habla canaria o alguien se lo haya explicado. Ajeitado y jeito, una persona ajeitada, una persona apañada, todo eso viene de jeito, del portugués xeito. Baña, que por ejemplo yo cuando estaba más gordito mi madre me dice, se te ven las bañas, la baña es lo que llamaríamos el Michelin. Exacto. El Michelin, eso son las bañas. Las bañas. Pues eso es una palabra de origen portugués. La palabra temoso, una persona temosa, una persona testaruda, terca. La palabra tupido incluso, tupir, tupido son palabras bien portugués. Magua y maguado. Magua es tan bonita también. Sí, una palabra hace referencia. Sí, se te quedaron las maguas de algo, es como te quedó esa sensación agridulce de que no has conseguido algo y te has quedado maguado. Pues todo eso son palabras de origen portugués y después ya otras que yo sigo usando, por ejemplo, en mi habla coloquial normal, enchumbarse, estoy enchumbado. Cuando te cae un chaparrón y te quedas todo mojado, pues eso es estar enchumbado. Ferrugento, que bueno, si quieres, estás en un lenguaje, digamos, en un término más, una conversación más fina o más tal, dirías pues oxidado, herrumbroso, que sería el equivalente castellano, herrumbroso. Pero aquí vemos otra vez lo que hablé antes de la F y la H latina. Ferrugento, lógicamente viene del latín ferrum, que significa hierro.
Hierro. Ese hierro también viene de ferrum, pero ha perdido a través de fierro, hierro, a través de fierro, hierro, pues el actual hierro. Entonces vemos que el equivalente en el español estándar actual es herrumbroso, oxidado. Ese herrumbroso tiene la misma etimología, en latín ferrum, hierro, que ferrugento, que es la palabra nuestra que decimos, esa puerta está ferrugenta. Yo coloquialmente es una palabra que sigo usando, además a mí me gusta mucho utilizar nuestras palabras y se las enseño a mi hijo. Y después todas esas terminaciones de los árboles, de manzanero, naranjero, limonero, todo eso es portugués, porque todos sabemos que en español estándar el árbol es el naranjo, no es el naranjero, que de hecho hay por ejemplo un pueblo en Tacoronte que se llama Los Naranjeros. Lo mismo con el manzanero, es manzano, el árbol es el manzano, no el manzanero. Pues todo eso es derivado del portugués. Eso sí que no lo sabía. Lo de los naranjeros. Sí, es laranjeiro. Yo pensé que se podía en, decir naranjero aquí, que también no, lo en portugués decían es laranjeiro. O sea, es la traducción, digamos, del portugués. Después tenemos, por ejemplo, andalucismos, como lo que los peninsulares llaman altramuse, nosotros llamamos chocho, el afrecho, que es una especie de salvado, de cereal, porque también muchos andaluces vinieron a Canarias a raíz de la conquista. Hay muchos conquistadores andaluces, por eso nuestra habla se parece mucho a la de los andaluces. El ceseo, no pronunciamos la C y la Z como muchos andaluces, e incluso también otro rasgo que nos une con muchos andaluces es el uso de ustedes en vez de vosotros, que en Canarias el vosotros solo se usa en algunas zonas de La Palma y de La Gomera, pero en cambio fue sustituido por el ustedes como en muchas zonas de Andalucía. Palabras como por ejemplo aulaga, cigarrón en vez de langosta, pues son andalucismos, son de origen andaluz. Después brevemente, porque no sé cuánto tiempo tenemos, pero bueno, me gustaría hablar también de americanismo. Todo este trasvase de migrantes de América a Canarias, de Canarias a América, pues también tiene su reflejo en el lenguaje canario actual. Entonces tenemos la famosa guagua, que la mayor parte de los filólogos, y yo modestamente estoy de acuerdo, procede de la palabra inglesa wagon, que es un vagón, y esa palabra a su vez viene del holandés. Después palabras como fotingo. Sí, por ejemplo, mi abuelo tenía un coche en Vilaflor en los años 40 y a mi abuelo en San Miguel lo conocían como Don Roberto el del fotingo de Chasna. Era no recuerdo qué coche americano era, pero lo llamaban el fotingo. Es una palabra de origen americano. Otras como guataca en vez de asada. Asada es la palabra española estándar. Aquí en Canarias se usa guataca, que es un americanismo, una palabra traída de América, de la zona del Caribe, Cuba, Venezuela. Y, por ejemplo, palabras como papa, guanajo, arveja en vez de guisante, incluso hasta la chola en vez de sandalias o zapatillas. Todo eso son palabras traídas de América, que muchas de ellas son de lenguas indígenas de América. Después me gustaría hablar también de los anglicismos, no de los actuales, que yo creo que es un error, ¿no?, que llenamos nuestro lenguaje de anglicismo, innecesario, porque la lengua española es incluso más rica que la inglesa, tiene muchísimos más términos. Pero ya estamos a la orden del día con los anglicismos. Sí, me además un spoiler, no, y además los pronuncian mal, dicen moving en vez de moving, en vez de siracoso y cosas así. Sí, pues nuestros antepasados, por la gran influencia mercantil que hemos tenido con Inglaterra, principalmente en la isla de Tenerife y en Gran Canaria, pues tenemos anglicismos antiquísimos en nuestro dialecto canario, como por ejemplo la palabra queque, que se usa mucho en Gran Canaria, que es bizcochón. Aquí decimos bien bizcochón, pero toda la gente de Gran Canaria dice queque, que viene del cake inglés, lógicamente. Guachimán, un guachimán es un vigilante, que viene del inglés watchman. La Cherche, tú que eres del norte, en el Puerto de la Cruz se creó el primer cementerio protestante de toda España, dada la colonia británica. ¿Es el primero de toda España ese? Si no recuerdo mal, lo autorizó el rey Carlos IV, Carlos III o Carlos IV a finales del siglo XVIII, dada la colonia británica que había tan importante en el Puerto de la Cruz por temas mercantiles. Pues entonces los portuenses a ese cementerio protestante donde se enterraban ellos lo llamaban la Cherche, del inglés church, iglesia. Y así se quedó como la Cherche, ahí se quedó. Ahí está, y ahí está puesto el nombre y tal. Pues viene el inglés church, iglesia. Otra palabra que yo he escuchado en el mundo de la albañilería y tal es winche. El winche en vez de polea. Una polea en la construcción se dice winche, que viene del inglés winch, que significa polea. Y ya para finalizar, pues no sé de qué tiempo disponemos. Ya tenemos que ir acabando, sí, pues pero bueno, tenemos también un montón de canarismos que son de origen incierto. Son palabras que a lo mejor se han creado aquí en Canarias, que a lo mejor no vienen de ningún sitio,
o no sabemos, los filólogos no saben de dónde vienen, y que están muy presentes en nuestra habla tradicional diaria. Palabras como machango, tolete, frangollo, que es un postre canario, no se sabe muy bien de dónde puede venir, gilorio, en vez de hambre, ¿no? Tener mucha hambre, cáncamo, hacer cáncamo, y después una pequeña anécdota, si me lo permites, ya que creo que antes pusieron un vídeo relacionado con mi profesión. Sí. Pues mira, una anécdota. Yo, cuando aprobé las oposiciones de juez, mi primer destino fue en Cataluña. Sí. Y en el año 2005 concursé y me vine a Ico de los Vinos. Y estuve 1 año y 1 mes trabajando de juez en Ico de los Vinos. Y yo recuerdo mi primera sesión de juicios de falta, que hoy serían los delitos leves, en el juzgado de Ico de los Vinos. Ay, claro. No me digas que era machango o algo así, pero no, te estoy adelantando. Otra más, que es un canarismo y que yo hacía años que no había escuchado. Y entonces, claro, acostumbrado a los insultos típicos de Cataluña y en catalán, que no tienen nada que ver con los nuestros, pues estás en aquellos juicios. Yo recuerdo mi primera sesión de juicio en Ico de los Vinos, en una sala de vistas espectacular de madera, en un edificio antiguo de los años 30, y entonces en uno de esos juicios recuerdo ahí las partes que estaban discutiendo y se habían insultado, y una había llamado a la otra cuero, que eres un cuero. Entonces, cuando yo escuché eso, que hacía años que no escuchaba esa palabra, en el sentido canario, o sea, cuero es una palabra, un insulto referido a una mujer de vida disoluta, por decirlo así, de vida ligera, ¿no? Sí. Porque para un español estándar cuero es ese material, pero no tiene esa otra acepción, ni saben lo que es. Entonces yo, cuando escuché eso, me di cuenta que estaba yo en Canarias, desde el punto de vista judicial. Me vine para mi tierra ya. Sí, porque es que hacía años que no escuchaba esa palabra, ni ese insulto, ni nada, y de repente empiezo a mirar, porque es un cuero y tal. Y entonces digo, bueno, ya definitivamente he vuelto a mi tierra. En tu tierra. Qué bueno. Pues mira, me encantaron todas, y las que no tienen origen, que no se saben, me encantaron. Porque todas son bonitas. Ay, pero lo de las portuguesas me hicieron a mí más mellitas. Sí, porque se usa mucho. Fechillo, el fechillo, petudo, fañoso, la usamos en nuestra vida diaria. Me gusta un montón. Las bañas, en vez de michelines. Y lo de alongarse me encanta. Y lo de ajaitado, me encanta también. Ajaitado, esa persona es ajaitada. O me dio un jeito. Me dio un jeito. O esa persona tiene jeito. Sí. Tiene como maña, tiene déjame entrar. Son palabras que usamos en nuestra vida diaria, y desgraciadamente hay otras pues que se pierden, porque también son sentidas por la población actual como palabras un poco antiguas, vulgarismo, o de gente de poca formación, y entonces algunas desgraciadamente tienden a perderse o sustituirse por el equivalente del español estándar, porque la población actual la siente eso como palabras a lo mejor de gente con escasa cultura o educación. Como que da vergüenza. O cosas de magos, que mago es la palabra de origen guanche. Pues vamos a ser todos magos, vamos a seguir diciendo alongarse, tolete, cáncamo, machango. Sí, es bonito hasta cuando nos insultamos, porque decir cáncamo, machango, es que no me digan. O plantar un machango. Yo recuerdo cuando yo vivía en Barcelona, porque claro, cuando vas a vivir fuera a algún sitio, usas palabras y tampoco eres consciente de si la gente lo entiende, ¿no? Sí. Y yo recuerdo alguna vez de hablar con compañeros míos peninsulares. No, porque fulanita le plantó un machango. Claro, se quedaban como asustados, como diciendo, ¿pero qué es eso? ¿Qué le hizo? ¿Le plantó un machango? Sí. Y se quedan como gracioso. Asustadísimos porque no saben lo que estás diciendo. Entonces le tienes que explicar. Está gracioso. Pues bueno, Nelson, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que pases un buen verano. Igualmente. Seguramente, a lo mejor, la próxima temporada yo te doy el toque, a ver si te quieres dar un saltito. Por mi parte, encantadísimo. Pues muchísimas gracias, por la nuestra también. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, pues así acabamos en esta temporada. La semana que viene ya estamos al aire libre, ahí tomando el fresquito, en un plato sin foco, sino con el airito de la tarde. Esperamos contar con ustedes, ¿vale? Pues si quieren nos ven en directo cuando lo hagamos, y si quieren nos ven en YouTube, si quieren nos ven en cualquier red social, lo que ustedes quieran, aquí estamos, para lo que necesiten. Muchísimas gracias, hasta el próximo día. Chao.